más otoñal. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se conocieron los números de pobreza. Lo que pasa es que de alguna manera quedan bastante viejos y no revelan demasiado. ¿Por qué? O sí, revelan unas cosas muy importantes y muy dramáticas sobre una radiografía del país que estaciona su nivel de pobreza en niveles cada vez más altos. El último número muestra que que el 37% de los argentinos vive en hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Son 17 millones de personas que viven en hogares donde los ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, que hoy está en 80 y pico mil pesos. ¿Por qué digo que no revela mucho? Porque si uno mira la foto del año pasado, es mejor que la del anteaño. Claro, estamos comparando el 2021 con el 2020. Entonces, el 2020 fue el año de cierre estricto, de mucho tiempo de la economía, con una caída y una contracción de más del 10%. Después tenés un rebote de la economía en el 2021, muy por arriba de lo que muchos preveían, pero digamos que lo que hace es recuperar lo que se había perdido en el 2020 con una suba, con un rebote de la actividad económica por arriba del 10%. En ese proceso de rebote cae, por supuesto, vos comparás 21 con el 20, cae la pobreza y hay más de 1 millón de argentinos, 2 millones casi, que salen de la pobreza entre un año y otro. Pero la pregunta es ¿por qué un rebote de ese tamaño de la economía? Pero sobre todo lo que está pasando con el empleo, que vemos que está en niveles muy bajo el desempleo, no llega a producir un impacto significativo sobre los niveles de pobreza, porque los ingresos están tan devaluados, están tan mermados por la inflación, que aún, y nosotros insistimos mucho con esto, pero es muy relevante, hogares donde hay una persona empleada o 2 personas empleadas, con los ingresos que tienen, no alcanzan a sumar la cifra necesaria como para hacer un ingreso. La pobreza en Argentina se mide según niveles de ingreso, no alcanzan a cubrir la canasta básica que los ubique por arriba de la pobreza. En indigencia siempre el impacto es un poco, digamos, está muy amortizado por los planes sociales, porque la canasta básica de indigencia es solo lo que tiene que ver con alimentación. Pero entonces, o sea, baja la pobreza un poco, pero sigue en niveles muy altos y el gran problema sigue siendo el mismo. Con una inflación de estos niveles, los salarios siempre corren por detrás de la inflación y entonces esa es la razón por la cual, además, con lo que tuviste la inflación de este primer trimestre, donde los alimentos aumentaron cercanos al 18% estos 3 meses, muy por arriba de la inflación de otros rubros de la economía, lo que vas a tener es que esta mejora ya se degradó. O sea, esta mejora que estás viendo 2021, que estás comparando contra el 2020, que es el peor año posible, este primer trimestre ya perdiste eso que habías ganado en términos de baja de la pobreza. ¿Por qué? Porque se los decimos muchísimo, si los alimentos suben más que otros rubros y en la canasta básica para medir pobreza la mayor incidencia es de alimentos, porque es en lo que más gastan los sectores populares, si la inflación de alimentos se acelera, el resultado es que tenés más pobreza. Y ahí, más allá de todas las cosas que ha dicho Alberto Fernández respecto de la inflación autopercibida, respecto de la inflación importada, etcétera, es cierto que hay un componente de presión internacional sobre la inflación de alimentos que ahora te está pegando y que te va a comer esta leve mejoría que tuviste antes. Y esto recrudece sobre todo el debate interno del Frente de Todos. Ayer escuchaba un reportaje que le hacía Alejandro Berkovich a Leopoldo Muró, un diputado muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que viene del radicalismo, diciendo la derrota electoral fue por las políticas de ajuste de este gobierno. Esa es la visión de Cristina Fernández de Kirchner, que Martín Guzmán, y esto lo dijo así Leopoldo Muró, como ya estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, empezó a ponerle más ojo a las cuentas fiscales. Dijo Muró, por ejemplo, en el 2020 se suspendió el IFE, este ingreso familiar de emergencia, la cuota adicional que iban a dar, porque lo que estaba haciendo Guzmán era practicando este ajuste. Dice, este es el ajuste que nos llevó a la derrota electoral. Y por eso es que nosotros estamos planteando estas diferencias, es lo que dijo Leopoldo Muró, en una coalición de gobierno que ahora aparece además la tercera pata, que también se quiere diferenciar, que es Sergio Massa. Hasta ahora Massa venía haciendo un trabajo de llevar y traer de alguna manera, o de tratar de generar consensos dentro de la coalición, y
en ausencia de eso también con la oposición, y ese lugar que yo digo que a mí me hace acordar un poco al lugar que en algún momento tuvo Duhalde también en la política argentina, buscando ser, y rememoran la idea del pacto de la Moncloa, que fue el pacto de la salida de la democracia en España, entonces buscando convocar a la oposición en algunos acuerdos básicos, pero también pensando en su propio futuro político, el de Sergio Massa. Todos ven que la imagen del gobierno cae y se derrumba sobre todo porque vos ves opinión pública, cuál es el principal factor de preocupación de los argentinos hoy, es la inflación, como no puede ser de otra manera, porque es lo que te come el bolsillo. Y eso además impacta en estos números de pobreza, en una coalición de gobierno que además no logra ponerse de acuerdo respecto a qué hacer en esta coyuntura. O sea, están de acuerdo que ese es el principal problema. Ahora, ¿qué hay que hacer? El diagnóstico del kirchnerismo es, el problema es que están haciendo demasiado ajuste. El diagnóstico del gobierno es completamente diferente. Es obvio que tampoco aciertan, porque insistimos, Alberto Fernández dijo que la inflación ahora es producto de la guerra. En el mes de febrero la guerra fueron 4 días, porque arrancó el 24 de febrero y tenés 7,5 de presión sobre alimentos. Ahí no está la respuesta. Con lo cual lo que hace finalmente la inflación es comerse las ventajas que pudo haber tenido, sobre todo la inflación de alimentos, la recuperación o las mejorías que pudo haber habido discretas respecto de pobreza, te las comió este primer trimestre y le mete mucho más presión también a la discusión interna del Frente de Todos respecto de qué hacer en este momento con la coyuntura económica.